Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Ahora me voy a las tasas de interés, el precio del dinero. Aquí me corro el riesgo que me tipifiquen, como me han estado crucificando en las redes sociales, usurero, agiotista, ladrón, ratacaño, etcétera, etcétera. Aquí tengo diferentes tasas de interés. Recuerden que hay dos tipos de tasa de interés. La tasa activa promedio, que es esta, en colones, porcentualmente en promedio, ¿a qué tasa de interés se está prestando? Está la tasa de interés pasiva, que es aquella por la cual se paga a los ahorros de los costarricenses, es un promedio ponderado de las tasas de captación. La diferencia entre estas dos son los márgenes de intermediación financiera, que algunos dicen que son obscenos, del 45%. Bueno, el promedio aquí está, saquen 12.8 menos 6, ese es el margen de intermediación financiera en colones. Y esta es la tasa de política monetaria del Banco Central, es la que controla el Banco Central, y a través de esa tasa de interés es donde estimula, bajando la tasa, para que se coloque más préstamos, más crédito, más actividad económica, o subiendo esta tasa de interés desestimula que la gente gaste más, que se preste más crédito, contrae la demanda, menos inflación. ¿Cuál es el mensaje de este gráfico? Que si bien es cierto, nuestro Banco Central está haciendo un esfuerzo por bajar las tasas de interés, ese ajuste de la tasa de política monetaria no se está transmitiendo, dicen los economistas, en la misma proporción ni en las tasas pasivas ni en las tasas activas. Entonces yo sí haría la tarea, como su jefe, como Banco Central, en preguntarme por qué si hay una caída de 200 puntos base, ni las tasas pasivas ni las tasas activas se están moviendo en la misma dirección. Hay un problema en el mecanismo de transmisión a través del cual se da ese fenómeno. Estructuras de mercado no perfectas, oligopólicas, ¿verdad? Bueno, pero el MEI, la Coprocon, la SUGEF, el Banco Central, hay una ley de promoción de la competencia, póngala a funcionar. Incentive la competencia. Yo he sido producto de la competencia. Ponga a competir banca pública, banca estatal. Abra el mercado de energía eléctrica, ponga a competir a Alicia. A mí no me interesa como productor si la energía viene con un casco amarillo. A mí lo que me interesa es calidad y precio, punto. Pero nosotros a veces seguimos, ¿verdad?, con tiempos pasados. Yo para el 2020 lo que veo es un sector público holgado en liquidez. Ahora lo voy a demostrar. El sector público, el gobierno, para mí ha captado más de la cuenta, está pagando intereses innecesarios, y eso hace que no haya un estrujamiento, un crowding out se llama, y que por lo tanto, tanto por la situación local como por las políticas monetarias heterodoxas que se están siguiendo en Estados Unidos y en Europa, no es de esperar para el 2020 tasas de interés altas. Más bien tendríamos que ser positivos en el sentido de que va a haber una reducción en estas magnitudes, creo yo, en ambas tasas de interés. Tipo de cambio. En cuanto al tipo de cambio, que es para mí el precio más importante porque relaciona el valor de los bienes competidores del exterior con los bienes locales. Si nosotros nos equivocamos en la fijación de este precio ante los ojos de nuestros compradores, los productos competidores pueden resultar o más baratos o más caros, dependiendo de lo que le pase al tipo de cambio. Eso se llama pérdida de competitividad. Yo sé que don Jorge Guardia difiere conmigo, que dice que en el mediano plazo eso no es cierto, porque si uno devalúa, ¿verdad?, eso se va a traducir en precios, y que al subir los precios de los artículos locales se vuelven más caros, y ahí se vuelve el tipo de cambio al nivel anterior. Yo estoy de acuerdo en el mediano plazo, pero hoy estamos hablando de ventanas. Yo creo que se abre una ventana de unos 2, 3 años, que es la coyuntura que estamos viviendo, para que el sector exportador, para que el sector turístico, pero no solamente el sector exportador y el sector turístico, sino que si el tipo de cambio se aprecia, los productos importados se vuelven más baratos y los anaqueles de los supermercados se llenan de producto importado, desplazando el café costarricense, porque ya aquí en Costa Rica hasta cafeterías Juan Valdés hay. Ya uno puede consumir Juan Valdés.
cosa que desde chiquillo para mí era una ofensa, porque el tico consume café costarricense. Se buscó a un señor de Atillo, recuerdo el café, que se llama Juan Valdés, y se sacó una publicidad en aquel tiempo: Juan Valdés consume café costarricense, pero era un ciudadano tico de Atillo. Bueno, hoy el café colombiano está presente aquí porque Colombia devalúa, ¿verdad? Y nosotros apreciamos el tipo de cambio, que es este comportamiento. Después de que se acabaron las TAFIL, aquí 623 del año pasado, hoy tenemos 500 más o menos 62, y voy a hablar de lo que pasó en los últimos 2 días porque este gráfico no está actualizado. Hemos tenido una apreciación del colón, ¿verdad?, de 41 colones a la semana pasada. O sea, el tipo de cambio se iba apreciando 7 puntos porcentuales. Nos hicimos más caros. Pero la forma correcta de medir esto no es con el Monex, con el tipo de cambio nominal, sino es deflatando o comparando ese tipo de cambio nominal con los precios de los productos competidores del exterior con los precios nuestros, que es el índice de tipo de cambio efectivo real multilateral, con promedios móviles. No le hagan cuento a ese nombre, es simplemente el poder de compra de un japonés, de un gringo, ¿verdad?, comprando productos costarricenses. Si este tipo de cambio se aprecia, el poder de compra de ese gringo, de ese japonés, respecto a otros países en Costa Rica se reduce. Y entonces, claro, tiende a sustituir producto tico por otros productos de una economía cada vez más globalizada. ¿Qué quiere decir este gráfico? Bueno, que nosotros, por esa apreciación nominal, vamos perdiendo 10.4 puntos porcentuales de competitividad, estimado esto al mes de noviembre. En una situación que la economía no crece, con un sector exportador que es el 35%, decía que el finado humorista, que Dios goce, Lucho Ramírez, ¿verdad?, más peor. Este es el saldo de las reservas monetarias internacionales netas. Vean el brinco que pegan las reservas, niveles históricos. Hoy tenemos reservas de más de 9.000 millones de dólares. Aquí ya están los 350 millones del BID, del préstamo de apoyo gubernamental, y aquí ya están los 1.500 millones de eurobonos. Entonces, claro, como las reservas subieron más de 1.600 millones prácticamente en un mes, la pregunta clave es: ¿qué va a hacer el Banco Central con todo este exceso de reservas? Porque si una vez que el gobierno, que es el dueño de una parte de esto, le empieza a decir: tengo pagos en colones, y como yo no puedo ir al Monex, Banco Central, véndame usted los colones, cómpreme esos dólares, y la obligación del Banco Central es, espejo, llevar esos dólares al Monex, el tipo de cambio, imagínense, 500 pesos, 510 pesos fácilmente, lo cual podría poner en una situación crítica a los sectores que dependen de ese producto y a los productores locales vis a vis los productos importados. Y por eso la importancia de este tema del tipo de cambio. Entonces me fui a revisar el mercado de ventanillas de los bancos, el neto. Esto lo que refleja aquí es para 10 o 11 meses del año 2017, 18 y 19, ¿cuánto le compraron o le vendieron los bancos al público? En el 2017, en 11 meses neto, los bancos le vendieron de más al público 30 millones de dólares. Pero en el 2018 las ventanillas son superavitarias. Aquí la gran pregunta que uno se hace es: ¿y de dónde están llegando todo este chorro de dólares? 925 millones de dólares netos le compraron los bancos al público. Esto no es sector público, es el público, o sea, empresas privadas. Y en el 2019, lo que llevamos en el 2019, vean el brinco, es el doble. Vean, esto que voy a decir es en serio. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo una vez, hace como 3 años, que en Costa Rica se lavan al año 5 billones de dólares. El Departamento de Estado, no lo estoy diciendo yo. Hay una preocupación, bueno, ¿de dónde viene tanto dólar? ¿Verdad? Bueno, pero si además de esta cantidad de dólares, ahora el gobierno decide financiar
su déficit fiscal afuera y trae dólares, más peor. Porque a esa sobreoferta hay que agregarle los 1.500, ¿verdad?, de eurobonos, 350 del BID y 500 millones de la CAF, 2.000 y resto millones más. Y eso me lleva a este otro. Esto es el Banco Central. Nuestro Banco Central interviene, es una flotación sucia, en el mercado cambiario de dos maneras. Cuando el tipo de cambio está subiendo, viene y vende de sus reservas dólares. Le vende al público por motivos de estabilización en el 2017, en un periodo de 11 meses, 726 millones de dólares. Tomó de sus reservas para que el tipo de cambio no siguiera subiendo y que todo el mundo se tranquilizara. Pero por otro lado, por reglamento cambiario, le vende a Recope, la caja, el gobierno, 1.100 millones. Se da media vuelta y recuperan el Monex 1.054. O sea que el neto aquí de transacciones cambiarias con el sector público perdió como 40 millones. 40 negativos más 726. En el año 2017, el Banco Central, para contener la devaluación, entró con pérdida de reservas por 770 millones de dólares. Si ustedes repasan eso mismo, para el 2018 estabilizó en 415, le vendió al sector público 2.600, que fue cuando Rocío no tenía dónde captar, ¿verdad? Entonces el Banco Central le vendía las divisas y el Central solo recuperó en el Monex 1.356. Vean, el Central perdió el año pasado 1.700 millones de dólares de reservas. ¿Qué está pasando en este 2019? Vean que la intervención del Central por estabilización cambiaria prácticamente desapareció. Le vende 1.667 al sector público, pero ahora sí va a recuperar parte de lo que perdió en los 2 años anteriores y compra de Max en el Monex 2016. Y por lo tanto se ve, ¿verdad?, una absorción de dólares que salen del Monex. De esa sobreoferta que yo decía, el Central recupera 283 millones de dólares. ¿A qué voy? Que si uno ve estas magnitudes de intervención que pararon la devaluación en un 3% en el 2017 y pararon la devaluación en el 2018 en un 6.8%, uno se pregunta, ¿y dónde está la simetría? ¿Por qué no entró a absorber esos dólares en estas magnitudes, una barra de esta magnitud, tal que la apreciación no fuera de esta magnitud? Who knows? Siendo totalmente transparente, ¿verdad? O sea, lo que quiero transmitir es que había dudas sobre el manejo de la política cambiaria y que eso está afectando la competitividad del país. Entonces, a propósito, la ley de eurobonos salió con un artículo primero que decía: el Banco Central debe garantizar que las conversiones de moneda que realiza el gobierno central por esas captaciones de eurobonos y de créditos de apoyo presupuestario no distorsionen el tipo de cambio. Y yo tenía lista esta presentación antes del viernes pasado y entonces yo decía, urge poner en ejecución el artículo primero. Conste que yo confieso que la Junta Directiva del Banco Central no la vio, porque el viernes tomaron este acuerdo. El Central, en mi criterio, con buen tino, tomó 2 acuerdos importantes. El exceso de oferta de dólares, tomar parte de ese exceso de reservas que están invertidas hoy a menos del 1% y prepagar el saldo de crédito que le debe el Banco Central al Fondo Latinoamericano de Reservas por 750 millones de dólares. Con eso se quita una parte del exceso de oferta y evita que el tipo de cambio se siga apreciando. Pero por otra parte, autoriza a la Junta Directiva del Banco Central una adquisición adicional de $1 billón del 27 de noviembre al 31 de diciembre. ¿Saben cuánto ha comprado el Banco Central en los últimos 2 días? Ya se chupó la mitad. 550 millones de dólares de absorción de ese exceso de oferta de dólares lo compró en 2 días. Y el tipo de cambio pasó en 2 días de 564 o 563 al cierre de hoy 570, 571. O sea, hay una señal
de contener la apreciación severa del colón y al menos generar una tranquilidad de que el colón no se va a seguir apreciando. Que se va a disparar en una devaluación tampoco, porque el Banco Central ha sido muy prudente en decir yo puedo entrar a comprar o a vender dependiendo de si hay cambios abruptos. Al menos se quita la incertidumbre que había sobre la apreciación del colón. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.